Hola, buenas tardes. Recibe un cordial saludo de tu servidor Luis Martínez. Familia, amigos, hermanos, sean bienvenidos a esta nueva etapa. Vamos a estar subiendo algunos videos con la ayuda de Dios a través de YouTube. Vamos a tratar de hacerlo los días lunes. La página se llama Luis, no dejes de hablar. Esa sería la página. Y el tema del día de hoy, el que vamos a ver, se llamaría Habla lo que has visto y oído de Jesús. Y antes de iniciar, yo te voy a pedir que me ayudes. Vamos a hacer una pequeña oración, pidiéndole a Dios que sea el que nos bendiga, sea el que nos hable en esta tarde. Bendito Dios y Padre, gracias te doy, bendito Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque hoy me concedes, Señor, el privilegio de compartir esta palabra, Señor, con la familia, hermanos y amigos, Señor. Te pido que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Y que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que lo están escuchando, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, nuestro tema va a estar basado en el pasaje que está en Hechos 4, del 5 al 22. Es un poquito largo, se los voy a leer. Aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndose en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho todo esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, el tema que vamos a ver en esta tarde es: habla lo que has visto y oído de Jesús. No calles. Tal vez en esto nosotros lo hemos expresado en alguna ocasión: no me lo puedo callar, no me lo puedo guardar, no puedo dejar de hablar. Yo no sé si has sentido alguna vez la necesidad de expresar algo. Tal vez has estado en alguna situación donde sabes que el silencio no es una buena opción. Dijo un activista y también pastor, Martin Luther King Jr.: nuestras vidas comienzan su término el día que permanecemos en silencio ante las cosas que importan. El día que nosotros dejamos de hablar de las cosas que importan, dice este hombre que en ese momento nuestra vida empieza a decaer.
Ahora, ¿qué es lo que nos hace decir no me lo puedo callar? ¿Qué es lo que nos impulsa a hablar? ¿Es la injusticia? ¿Es el deber cívico? ¿Puede ser una ofensa a nuestra dignidad? ¿Es nuestro interés y nuestro bienestar? Y a veces puede ser el bienestar de nuestros seres queridos. Hablamos porque amamos a Dios y tenemos gratitud hacia Él. ¿Qué es lo que nos impulsa a hablar? Podemos decir, por ejemplo, como ejemplo, que si nosotros, por ejemplo, somos testigos de alguna situación, de algún hecho, y oímos lo que se dice y vemos lo que está pasando, si nosotros fuéramos llevados a un juicio, tendríamos que hablar la verdad, tendríamos que decir lo que oímos y tendríamos que decir lo que vimos. Y si no lo hacemos, si no lo hiciéramos, nos estaríamos convirtiendo en cómplices de las personas que hayan hecho ese hecho. Tenemos que hablar. Y eso es lo que vamos a estar comentando en esta tarde. Los primeros versículos que leímos nos habla que dice que Pedro y Juan fueron llevados ante los magistrados, fueron llevados ante las máximas autoridades de ese tiempo, ante las autoridades, y ellos fueron llevados ahí porque el pueblo se había alborotado, porque ellos habían orado por una persona que era coja de nacimiento y Dios lo había levantado. Este hombre estaba sano y estaba ahí junto con ellos también. Y vemos que Pedro se levanta y empieza a levantar su voz y empieza a hablar con denuedo la palabra de Dios. Esto ya Jesús se los había dicho antes. En Lucas 12, del 11 al 12, dice, cuando Jesús les está hablando a sus discípulos, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Y eso fue lo que pasó. Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Y él no tuvo ningún temor y empezó a hablar con denuedo la palabra. Y lo primero que les dijo a ellos: ustedes fueron los que crucificaron a Jesús. Ustedes lo mataron injustamente. Y también lo que les decía es que solamente, que no hay otro nombre, ¿verdad?, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Que solamente en el nombre de Jesús podían encontrar la salvación. Y Pedro hablaba con denuedo. Estos hombres, los magistrados y los jueces, se daban cuenta, se maravillaban, dice la palabra, porque Pedro y Juan no eran hombres de letras, no eran hombres que habían estudiado, eran hombres del vulgo, eran hombres del pueblo. Ellos eran pescadores, entonces no tenían muchas letras, pero dice que ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios, se expresaban con autoridad y decían la palabra y no tenían ningún temor para hablar con ellos. Y ellos decían: ¿qué hacemos con estos hombres? Les preguntaron, ¿verdad?, con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto. Ellos dijeron: lo hicimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ellos no sabían qué hacer. Y dice que ellos se hicieron a un lado, se juntaron entre ellos y dijeron: ¿qué hacemos con estos hombres? Porque no tenemos con qué rebatirles lo que ellos han hecho. Ahí está un hombre, el cual era cojo de nacimiento y ahora está sano. Y está ahí, y todo el pueblo se había dado cuenta de lo que había pasado. Entonces ellos dijeron: vamos a amenazarlos para que dejen de hablar este nombre, ¿verdad?, para que dejen de hablar de Cristo. Y dice que así lo hicieron. Fueron con los discípulos, con el Pedro y Juan, y los amenazaron. Y les dijeron que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. Pero ellos respondieron ante el Sanedrín, ante ese grupo de magistrados:
juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Así que no podemos dejar de hablar. Vemos la sabiduría con que Pedro y Juan le hablaron a estos hombres. Estos hombres también conocían a Dios y sabían que a Dios se le tenía que obedecer primero, antes que a los hombres. Y sabían ellos muy bien que se tenía que, cuando Dios daba una orden, se tenía que acatar esa orden. Se tenía que obedecer a Dios. Y eso fue, por eso los apóstoles hablaron de esa manera tan sabia. Primero dice, tenemos que obedecer a Dios. Y así es de que tendremos que seguir hablando. En Hechos 5:29 también, esto también se repitió, porque dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Tenemos que obedecer a Dios. En esta pandemia por la que estamos pasando, ya se está permitiendo que se abran las iglesias. Y en algunas iglesias se les ha dicho que en Estados Unidos, sobre todo, que no pueden cantar, porque se puede transmitir el virus. Aquí, gracias a Dios, no nos han dicho nada de eso. Pero ¿qué pasaría si algún día nos dijera, ustedes no pueden orar, ustedes no pueden cantar? Nosotros tendríamos que obedecer a Dios. Porque dice que vayamos a la casa de Dios con regocijo, con alegría, que siempre llevemos un canto de gratitud, un canto de alabanza a Dios. Y nosotros nos gusta orar, tenemos que platicar con Dios. De esa manera es como tenemos nuestra comunión con Él. Tendríamos que obedecer primero a Dios, darle la gloria a Dios primero y después a los hombres. A los hombres los teníamos que dejar en segundo término. Ahora, ¿cuál era el mandato que Dios les había dado a sus discípulos? El mandato era ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que y este mandato sigue vigente. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra. Nosotros tenemos que hacer discípulos. Nosotros tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles la palabra de Dios. Para Pablo era una necesidad predicar el Evangelio. Él decía en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Pablo tenía ese anhelo, ese deseo de predicar la palabra. Él, después de que tuvo ese encuentro con Dios, su vida cambió, y ahora su anhelo estaba en compartir lo que Dios había hecho con él. Compartir la palabra de Dios, compartir lo que Dios le había enseñado. Ese era el anhelo grande de Pablo, y ese debe ser también nuestro anhelo. Y hay de nosotros si no lo anunciamos. Tenemos que tener esa necesidad de transmitir el Evangelio, decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Jeremías 20:29 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías fue un profeta que en el tiempo que a él le tocó predicar, el pueblo de Israel vivía lejos de Dios. El pueblo se había ido sobre dioses de los hombres de aquellos lugares y se habían apartado de Dios. Y Dios le daba siempre una palabra a Jeremías y le decía que esa palabra la hablaba al pueblo. Y el profeta se daba cuenta que cada vez que él hablaba, sufría algún problema, lo maltrataban, lo golpeaban, lo metían a la cárcel. Una ocasión lo metieron al cepo, lo dejaban sin comer, por lo que él hablaba.
Y por eso en ese versículo dice, ya no hablaré más de su nombre. Ya no quiero hablar más de lo que Dios me dice. Pero dice que dice, no obstante, había en mi corazón un fuego, dice. Un fuego ardiente metido en mis huesos. Y ese fuego ardiente lo impulsaba a hablar la palabra. Lo impulsaba a decir lo que Dios le había dicho. Él sabía que tenía que hablar esa palabra. Era algo, esa palabra cada vez que Dios se la daba era como algo que lo quemaba por dentro y él tenía que hablarla para poderse librar de eso. Y así fue como Jeremías lo hizo. Dice también Jeremías ahí, si nos vamos 2 versículos antes, en el versículo Jeremías 27, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Decía, la gente se burla de mí por hablar la palabra, por dar la palabra que Dios me dio. La gente me escarnece, se burla de mí y me maltrata. Pero dice Jeremías, tú Dios me sedujiste. Tú me convenciste que tenía que hablar esa palabra. Y fuiste más fuerte que yo. Dios es mucho más fuerte que nosotros. Nosotros no podemos resistirnos a la presencia de Dios. No podemos resistirnos a la palabra de Dios. Cuando Él nos llamó, cuando Él nos encontró, no pudimos ser más fuertes que Él. Él nos sedujo y Él nos convenció y nos llamó a servirle y ahora es lo que estamos haciendo. Porque Él ha sido más fuerte y es más fuerte que nosotros. ¿Verdad? Y ahora hablamos la palabra de Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, allá en Alemania, Hitler fue muy duro, era muy duro con la gente que buscaba de Dios. Y esto hizo que mucha gente que hablaba de Dios en aquel tiempo callara por temor. Pero hubo algunos hombres que no lo hicieron. Y uno de ellos siguió hablando la palabra. A este hombre, cuando lo vieron, tuvo que pagar con su libertad. Estuvo preso 2 años. Pero aún en esos años en la cárcel, él seguía predicando la palabra. Tuvieron que ejecutarlo después. A veces eso es lo que le pasa a mucha gente, que le dicen no hables y ellos siguen hablando. Gente en la India, gente en China, gente en algunos países en los cuales se prohíbe hablar el Evangelio y la iglesia es perseguida y lo primero que dicen, ya no hablen de Cristo, ya no hablen de ese Dios. Pero ellos siguen hablando a pesar de todas las circunstancias. Muchas veces decimos callarnos cuando es menester que tengamos el denuedo y el valor de hablar. Y decir, yo no puedo callar, no puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. Muchas veces elegimos callar porque tenemos miedo. No queremos ser vistos como fanáticos. No queremos que nos contradigan, que nos reprochen, que nos rechacen. A veces pensamos que para qué hablamos si nuestra voz no va a ser escuchada. Si de todos modos la gente no va a cambiar. Si de todos modos la gente no quiere oír lo que les vamos a decir. Pero nosotros tenemos que hablar. Y qué bueno que cuando hablemos incomodemos a la gente. Y qué bueno que cuando hablemos nosotros, ¿verdad?, la gente sienta esa necesidad que, como decimos aquí en México, se le mueva el tapete, les caiga el 20 y decidan buscar al Señor, decidan entregarle su vida a Cristo. Por eso siempre tenemos que hablar la palabra y la palabra real. La palabra no tenemos por qué adornarla, ni cambiarla, ni corregirla. Decirla tal y como está en la Biblia. Nosotros estamos aquí para agradar a Dios y no a los hombres. Así es de que debemos aprovechar toda oportunidad. Gálatas 1:10 dice, pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Tenemos que predicar el verdadero evangelio. Y no importa que a lo mejor a alguna gente no le guste.
pero nosotros tenemos que hablar la verdad. Pedro desafía a las autoridades en ese versículo 19 diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos fueron hombres que con valor, porque decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos, como discípulos de Jesús, ellos anduvieron con Jesús, ellos escucharon de primera mano, ellos escucharon de la boca de Jesús todas las enseñanzas. Ellos vieron los milagros que hizo Jesús. Entonces ellos se sentían todavía con más responsabilidad de hablar la palabra de Dios, porque ellos iban a hablar lo que habían vivido, lo que habían experimentado de viva voz. Nosotros no estuvimos en ese tiempo, pero ahora tenemos la palabra de Dios, la cual el Espíritu Santo nos revela y nos dice todo lo que Dios ha hecho, nos dice todo lo que Dios ha hablado y nos ha dejado aquí para nosotros, para que nosotros compartamos esa palabra. Ahora, el valor y el denuedo con el cual hablaban los discípulos de Jesús, en este caso Pedro y Juan, no era porque sabían muchas cosas o porque tenían muchas virtudes, era porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y por eso es que ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. Y este versículo también tocó mi vida, tocó mi corazón, ¿verdad? Y yo sé que no puedo callar, yo sé que tengo que hablar. Y por eso es que ahora buscamos las maneras, las formas de hablar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios. Hemos escuchado en el tiempo que Dios nos ha permitido vivir y el tiempo que ya hemos sido cristianos, hemos asistido a diferentes congresos, hemos escuchado muchas predicaciones, mucha palabra de Dios, muchas escuelas dominicales. Hemos leído varias veces la palabra de Dios. Hemos visto cómo el Señor ha levantado a uno de los muertos, cómo ha sanado a paralíticos, ha dado vista a los ciegos, cómo Dios ha sanado de cáncer, de enfermedades terminales, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y vemos cómo Dios sigue sanando, cómo Dios sigue haciendo milagros y maravillas. Por eso es que nosotros como cristianos siempre tenemos, como hijos de Dios, siempre tenemos que tener una palabra para dar de parte de Dios. Siempre tenemos que tener una palabra de Dios para hablar con las personas que Él nos ponga enfrente de nosotros. Hemos visto cómo Dios ha sanado nuestro corazón, ha sanado nuestro cuerpo, ¿verdad? Hemos visto su gloria y su poder. Entonces tenemos que hablar. La pandemia cerró los templos, pero no cayó a su iglesia. Podemos seguir adorando, podemos seguir alabando a Dios. No importa si estamos pasando por esta crisis, si estamos pasando por una tormenta, por un desierto, tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que llevar el mensaje de salvación. Nosotros aquí, gracias a Dios, hemos podido mantener la célula y hemos seguido compartiendo cada semana la palabra de Dios. Y gracias a Dios por nuestros hermanos, por los discípulos que han estado viniendo a escuchar la palabra de Dios. Otros hemos estado escuchando la palabra a través del Zoom, a través de alguna red social, ¿verdad? Pero no hemos dejado de hablar y no hemos dejado de escuchar palabra de Dios. En ese tiempo también hemos visto cómo nos han llegado muchas peticiones de oración y hemos estado orando y hemos visto cómo Dios ha hecho grandes milagros, grandes señales y Él ha contestado nuestras oraciones. Dios es fiel, Dios es el mismo y eso lo tenemos que hablar. Todos conocemos el texto porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que necesita escuchar la gente. Que hay un Dios que los ama, que dio lo mejor que tenía. Él dio a su Hijo para que Él fuera ese sacrificio por el cual todos fuéramos salvos, para que nosotros tuviéramos vida eterna.
Y eso es lo que hay que escuchar a la gente, para que la gente se arrepienta, para que la gente salga de las tinieblas, para que la gente venga a conocer a un Dios que todo lo puede, que la gente crea en alguien que es poderoso para hacer cualquier cosa. Habla de Cristo, no calles. Solamente quiero aclararte algo. Hoy en día está bien que nosotros demos nuestro testimonio, pero primero habla la palabra. Cuando tú hablas la palabra de Dios, el Señor respalda esa palabra. Tenemos que hablar la palabra. Y sí está bien que demos algún testimonio, que demos alguna ilustración, pero siempre demos la palabra de Dios. La palabra es el medio por el cual Dios dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Jesús, cuando estuvo en Samaria, dice que ella habló con una mujer. Y esta mujer salió de ahí después de hablar con Jesús, convencida de que Jesús era el Mesías. ¿Verdad? Que él era Dios. Y esta mujer fue y compartió esa palabra ahí en su pueblo, ahí en Samaria. Pero después Jesús también se quedó ahí unos días a predicar la palabra. Y los hombres de ese lugar decían: ahora ya no creemos solamente por tu dicho, mujer, porque nosotros mismos hemos oído la palabra a través de Jesús. O sea, la palabra de Dios es la que tenemos que hablar. La palabra de Dios es la que convence a las personas, ayudada por el Espíritu Santo. Los discípulos fueron soltados debido a que el pueblo seguía glorificando a Dios por el gran milagro que había hecho con este hombre cojo de 40 años. Cuando Pedro y Juan se enfrentaron a este grupo de sacerdotes llenos del Espíritu Santo, lo hicieron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 4, del 21 al 22, entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaron a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. En estos versículos vemos que hubo 3 grandes milagros. El primero fue que Pedro y Juan fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Vemos también cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, usó a Pedro para que Pedro y Juan le hablaran a este hombre cojo y este hombre fuera sano en el nombre de Jesús. Y Dios hizo un milagro con este hombre. Y el otro milagro fue que también el Espíritu abrió los ojos de toda la gente que vio esto, para que reconocieran que esto era un milagro de parte de Dios. Y ese mismo Espíritu también nos empodera a nosotros a decir: no me puedo callar. Tenemos que esperar en el Espíritu y depender del Espíritu en el testimonio que damos del Evangelio, pues a fin de cuentas es Él el que puede trabajar por medio de nuestras palabras. El Espíritu Santo es el que convence y redarguye. Muchas veces esperamos una tragedia o una injusticia, un atentado a nuestra dignidad, a nuestro orgullo para poder hablar. Cuando hacemos esto, estamos dependiendo más en nosotros mismos que en el Espíritu. El Espíritu sabe cómo y cuándo debemos hablar y qué debemos hablar. Y en su momento el Señor nos investirá ese poder que invistió a Pedro al hablar ante las autoridades de su tiempo. Pero tenemos que depender de Él. Para concluir, vamos a leer también en Hechos 4, del 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tan pronto fueron liberados Pedro y Juan, dice que fueron con los suyos, tal vez con los otros discípulos, y les contaron todo lo que había pasado.
la experiencia que habían tenido, cómo Dios había sanado a este hombre y la experiencia que tuvieron con aquellos ancianos gobernantes y sacerdotes. Y dice que la reacción de ellos al escuchar este comentario fue que se pusieron a orar y se pusieron a clamar a Dios, diciéndole a Dios que los habían amenazado, pero no como una queja, sino solamente ellos lo decían por lo que había pasado, porque su petición era que Dios les concediera hablar con denuedo la palabra y que Dios extendiera su mano para que al compartir la palabra hubiera señales, hubieran milagros y hubieran maravillas en el nombre de Jesús. Ellos no pidieron protección o justicia. Ellos estaban interesados en salvar almas, en que la gente conociera al Señor, en que la gente aceptara a Cristo. Pedían los milagros y las señales para que la gente, al verlos, la gente se convirtiera. Al terminar la oración dice que el lugar tembló. La presencia poderosa del Espíritu Santo se manifestó. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo no sé si a ti te ha tocado en alguna guardia de oración o en el momento que estés orando, solo o con un grupo de personas, si el lugar ha temblado después de la oración. No todos hemos tenido esa experiencia, pero sí tenemos la experiencia de que cuando entramos en la presencia de Dios, cuando buscamos de Dios, cuando nos disponemos a buscar del Señor, la presencia de Dios cae. El Espíritu Santo nos llena y salimos diferentes, salimos llenos con el poder del Espíritu Santo y podemos hablar con denuedo la palabra. Necesitamos estar continuamente en la presencia de Dios para ser llenos del Espíritu Santo y hablar con denuedo la palabra. Si tú anhelas servir al Señor hablando la palabra, si tú anhelas compartirle la palabra a alguien, primero entra ahí en tu cuarto y cierra tu puerta y llora a Dios y espera que seas lleno del Espíritu Santo y entonces podrás hablar a Dios y entonces te podrás hablar con denuedo la palabra de Dios. Necesitamos orar, necesitamos que Dios nos llene con ese Espíritu Santo para que podamos hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pidámosle a Dios que nos dé amor por las almas, por nuestra familia que no conoce a Dios, por aquellas personas que están perdidas sin Dios, por aquellas personas que necesitan de Dios, y no callemos y hablemos la palabra de Dios. Familia y amigos que han escuchado esta palabra, quiero decirte que Cristo te ama, que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, que Él quiere cambiarte, que Él quiere transformarte, que Él quiere darte vida eterna y que Él te concede el perdón por tus pecados y por tus errores. Solamente tienes tú que hablar con tu boca y pedirle a Él perdón y arrepentirte de todo lo que has hecho. Y cuando uno se arrepiente es porque ya no quiere uno volver a hacer lo mismo. Así es de que si tú en esta noche, en esta tarde, tú decides entregarle tu vida a Cristo, solamente te pido que me sigas en esta oración, que la digas conmigo. Señor Jesús, gracias te doy porque hoy he escuchado tu palabra y tu palabra ha tocado mi corazón y tu palabra me ha redarguido y hoy reconozco que necesito de ti. Perdona mis faltas, perdona mis pecados. Me arrepiento de haber vivido alejado de ti, pero hoy quiero que tú me cambies, quiero que tú me transformes y hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón y recibo el perdón de mis pecados y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Seas ahora bienvenido a la familia de Dios y te invito a que si tienes alguna Biblia en tu casa la leas. Si no, la Biblia la podemos encontrar allí en el internet, puedes encontrar en el Google, puedes encontrar ahí cómo leer la Biblia. Si sabes de algún lugar donde te puedas congregar, donde se predica la palabra de Dios, donde se habla la palabra de Dios,
ve y reúnete con ellos. Y si no, a través de este medio, permítenos que te podamos seguir discipulando y compartiendo la palabra. Y a ti, iglesia, también quisiera orar por ti, para pedirle a Dios que no callemos, sino que cada día hablemos con denuedo la palabra de Dios y que cada día estemos buscando del Señor. Bendito Dios y Padre, quiero darte gracias, Padre, por esta palabra. Y quiero poner en tus manos la vida de tu iglesia, Señor, para que tú los levantes, Padre. Para que si alguno de ellos ha callado durante mucho tiempo, Señor, todo lo que tú has hecho en su vida, todo lo que tú les has dado, Señor, que hoy en ellos sientan ese deseo ardiente de hablar esa palabra, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que tú los llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para que todos ellos puedan hablar con denuedo tu palabra, Señor. Para que todos ellos puedan decir que Cristo viene. Tú estás a las puertas y tú vienes pronto, Señor. Y mucha gente se está perdiendo y mucha gente necesita oír tu palabra, Señor. Aún en medio de estos tiempos, Señor, es necesario que hablemos tu palabra, que no callemos, Señor. Ayúdanos a aprovechar toda oportunidad que tú nos presentes de hablarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre, que cada día, Señor, clamen a ti, se pongan a orar a ti, Señor, para que ellos puedan ser llenos de tu Espíritu Santo. Llénanos cada día, Señor. Llénanos, bendito Dios, para que podamos hablar con denuedo la palabra de Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amigos, familia, Dios los bendiga. Y si esta palabra fue de bendición, compártela con tus amigos, compártela con la familia. Deja ahí tus comentarios. Si tienes alguna petición de oración, también la puedes dejar. Y yo te invito a que te suscribas a la página. Y con la ayuda de Dios, aquí nos estaremos viendo la próxima semana. Dios los bendiga.